Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Buenos días con todos. Ya es una realidad Democracia TV. Opinión y análisis. Opinión y análisis. Este programa se transmite en vivo por Democracia TV. Busca Democracia TV en YouTube. Democracia TV. Estamos conformando el mejor equipo periodístico de opinión y análisis. Vale que busques Democracia TV en YouTube. Toda la fuerza de la opinión libre en Democracia TV. Búscalo en YouTube. Más programas de opinión y análisis, más temas tratados a profundidad en Democracia TV. Busca Democracia TV en YouTube las 24 horas del día. Al hablar, José, de desempleo hay que tomar en cuenta varios factores. ¿Cuáles son? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación y buenos días a María Belén. Un gusto compartir el panel con ustedes. Claro que sí. El tema es que, como usted bien mencionó, el gobierno viene destacando que la tasa de desempleo en el Ecuador es sumamente baja y la compara con otros países de la región. El problema en Ecuador es que además de medir el desempleo, se mide también el empleo inadecuado. Y el empleo inadecuado se refiere a personas subempleadas principalmente o que tienen un empleo no remunerado. Es decir, por ejemplo, el chico cuya familia tiene una tienda y él vuelve del colegio y lo ponen a trabajar ahí durante las tardes, no le pagan nada por eso, pero es considerado un empleado y considerado un empleado inadecuado en este caso. Y en el subempleo puede haber personas que acaban de perder el trabajo y obviamente como tienen que llevar algo a su casa, salen a la esquina, digamos, de la Granado del 6 de diciembre, donde hay mucha gente esperando para hacer trabajos de plomería, de ese tipo de servicios. Y si es que tiene la suerte de que una o más personas lo lleven a su casa a hacer un trabajo, en ese caso ya no es considerado un desempleado, pese a que siga buscando trabajo, sino un empleado inadecuado o un subempleado porque percibió ingresos menores al mínimo y además trabajó menos horas que las 40 semanales. Entonces, lo que hay que considerar al analizar el mercado laboral no es únicamente la tasa de desempleo, porque al analizar solo la tasa de desempleo podemos llegar a conclusiones un poco engañosas. Porque uno pensaría, en diciembre de 2014, como señaló el presidente, el Ecuador tenía una tasa de desempleo de 3,8%. Bajísima, eso uno pensaría, el Ecuador es del paraíso, aquí todos tienen trabajo. Y pasó a 4,8% en diciembre del año pasado. Pero si es que uno considera también las tasas de empleo inadecuado en esos mismos meses, se da cuenta de que menos de la mitad de la población económicamente activa, que es la población que trabaja o está buscando un trabajo, tenía un empleo adecuado en diciembre de 2014 y en diciembre de 2015. 8%. O sea, el señor presidente cree que apenas hemos perdido o hemos ganado en desocupación, en desempleo. Un punto. Y un punto como para preguntarle, dentro del análisis, ¿cuántos miles de trabajos significa? Eso también es importante para el radio oyente. Señoras y señores, María Belén Arroyo, mi querida compañera. Cuando nos hablan de un porcentaje al lector y a nosotros también, que somos no iniciados en las ciencias económicas o que las vemos con mucho respeto porque no tenemos estudios formales en economía, más allá de lo que hemos leído como insumos para documentarnos antes de hacer un trabajo o una investigación, es qué implica cada punto porcentual. Es decir, ¿suena poquito o suena mucho respecto a qué? Entonces, ese fue un poquito el norte que siempre hablamos antes de la entrevista con una de las fuentes, el economista José Hidalgo Pallares, y pudimos cubrir en la asamblea lo que fueron las discusiones previas a los debates que hoy están ya llegando a sus puntos candentes. Y fue el propio ministro de Trabajo quien compareció ante la Comisión Legislativa de los Derechos de Trabajadores. Y él decía que un punto menos, hablando de los temas de empleo adecuado, empleo formal, la categoría que así la reconoce oficialmente el gobierno, un punto menos en el empleo
significan entre 75 y 80 mil ecuatorianos. Eso es como él presentó las cifras. Que cada vez que hablamos de un punto menos de empleo, en las cifras de empleo, significa entre 75 mil y 80 mil ecuatorianos que pierden el trabajo. Ahora, en cuanto a la categoría empleos formales, y estos son los datos del INEC, habíamos analizado, economista, que eran con cifras hacia diciembre y por tanto sabemos que no serían las más actualizadas. Exacto. Entendemos que recién en abril el INEC va a tener una fotografía quizás más actual. Entonces, con esta aclaración que nos estamos basando en las cifras INEC diciembre 2015, podemos establecer, y esa cifra se manejó, que 60,000 fuentes adecuadas de trabajo se cerraron en el 2015, vale decir 60,000 personas quedaron sin empleo. Para nosotros sí es una interrogante muy fuerte y nos basamos también en las cifras presentadas por el Ministerio de Trabajo en esa comisión y se presentaron algunos de los sectores que efectivamente cerraron las fuentes de trabajo, de los cuales las industrias manufactureras cerraron 31,246 plazas de trabajo. De este grupo, la más fuerte, el cierre más fuerte fue en la microempresa. También se habló de que se mostró un cuadro ahí, y yo tengo el documento. Actividades financieras y de seguros cerraron 9,608 plazas de trabajo. Inmobiliarias cerraron 6,146 puestos de trabajo. Estos por citar tres de los principales grupos presentados ante el legislativo. Que una de las razones la presenta en la página 16 del reportaje el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, el señor economista también Richard Martínez, quien él explica, en la primera respuesta, que la reforma laboral 2015, hablamos de esta ley de justicia laboral, creó un marco rígido, incorporó figuras que generaron problemas en las relaciones contractuales. Uno de los mayores impactos fue la eliminación del contrato fijo, especialmente en el segmento jóvenes. Esto quiere decir que, en suma, trasladado a palabras simples, los empresarios tenían miedo a contratar, porque sabían que pasados los 3 meses prueba, se quedaban con una persona, digamos, adicional fija. en una época no propicia. Y nosotros que hemos sido, que somos del lado de los, digamos, somos fuerza laboral, vendemos nuestra fuerza de trabajo, sabemos que en los 3 meses no es suficiente demostrar. Claro. A veces el tiempo pasa muy rápido y uno no puede demostrar que es lo suficientemente bueno para quedarse, o por el contrario, o sea, si es un tiempo demasiado corto para definir si la persona va a ser un real aporte a una organización. Y esa percepción de que se estaban, de que era una camisa de fuerza, este esquema de contratación, les eximió, les causó temor a los empresarios a contratar. Y yo pude presenciar que en el debate legislativo la asambleísta Cristina Reyes preguntó al ministro de Trabajo, le dijo que había enviado varios petitorios para saber cuál fue el efecto de esta reforma en la rescisión de contratos de 3 meses. Es decir, bajo la hipótesis y la sospecha que mucha gente que había contratado vio la reforma y dijo a los 3 meses rescindo, ¿por qué no me puedo correr el riesgo de tener una persona incorporada a largo plazo si no es lo suficientemente proactiva o eficiente o va a ser un gran aporte para la empresa? Entonces, esa es una gran duda que sí nos queda circulando y creemos, por eso sospechamos que la actual reforma que se va a discutir pudiera ser también nuevamente un intento oficial por establecer la dinámica de la contratación desde la normativa, cuando sabemos que por decreto no se puede normar el buen vivir. Hay que crear otras condiciones para que haya una dinámica de crecimiento del mercado y que se creen nuevas fuentes de trabajo. Y bueno, como decía María Belén, se han introducido algunos cambios respecto a lo que había llegado a la Asamblea. Yo concuerdo en que la propuesta de extender el periodo de maternidad o paternidad hasta 9 meses sin sueldo, no creo que nadie se va a coger esa propuesta, porque en esta coyuntura, darse el lujo de estar, si bien todos queremos estar con nuestros hijos, sí, pero darse el lujo de estar 9 meses en la casa sin recibir una
una remuneración es algo que muy pocas personas creo que la van a coger. Y respecto a la reforma laboral que busca disminuir la jornada a 30 horas, a ver, y en esto estoy de acuerdo o entiendo el sacrificio que implica eso para los trabajadores, sobre todo para aquellos que reciben el salario mínimo. Sí, el señor Erazo hablaba de una reducción de hasta un poco más de $270, que en realidad es un ingreso que no alcanza para cubrir la canasta básica, tomando en cuenta dos perceptores de ingreso. Pero en este punto creo que, y en eso coincido con Richard Martínez en su respuesta, creo que es del mal menor. Finalmente los empresarios de ahorita están en la disyuntiva de o echar personal directamente o poder llegar a un acuerdo para reducir la jornada laboral a 30 horas semanales. El tema es que para una familia que tiene, digamos, un jefe de hogar y que también el padre o la madre también tienen un ingreso laboral complementario, si es que le ponen a escoger entre recibir un ingreso laboral menor o directamente pasar al desempleo, yo creo que la opción va a ser, lamentablemente, y con los sacrificios que eso implica en términos de reducción de consumo, reducir los ingresos laborales, pero seguir teniendo un ingreso seguro a fin de mes, aunque sea menor. Lamentablemente, esto no genera, no va a producir o no va a dar como resultado una caída en la tasa de desempleo. Primero porque en el mejor de los casos esto va a evitar que los empresarios despidan personal, ¿sí? Pero esto no genera los incentivos suficientes para que los empresarios vuelvan a contratar personal. Y entonces, de lo que estábamos viendo, y María Belén bien citó, de lo que pasó entre 2014 y 2015, se perdieron 60,000 puestos de empleo adecuado. Cuando lo normal en una economía, porque en una economía no solo están las personas que tienen un trabajo y buscan uno mejor, por ejemplo, sino también las personas que recién se vinculan al mercado laboral, por ejemplo, los estudiantes recién graduados de la universidad. Bueno, para estas personas, los incentivos que está tratando de introducir el gobierno para que los empresarios los contraten son mínimos. Se habla de que el aporte patronal de los jóvenes de 18 a 24 años lo asumiría el Estado. Esto como un incentivo para que los empresarios contraten jóvenes. Y la verdad es que uno analizando las cifras de las cuentas fiscales y viendo la cantidad de deudas que tiene el Estado con el IES, dice, bueno, entonces asume la obligación, el aporte patronal en papel, pero los fondos líquidos no van a ir a parar a las cuentas del IES, y por lo tanto esa institución se va a seguir desfinanciando, como ya lo ha venido haciendo en los últimos meses con la cantidad de reformas que ha introducido el gobierno a la seguridad social. Entonces, volviendo a la pregunta de, bueno, ¿cuál es la opinión sobre esta reforma? Yo creo que es una reforma que debía haberse dado muchísimo antes, es decir, finalmente es un reconocimiento por parte del gobierno de que la cantidad de rigideces que introdujo al mercado laboral fueron excesivas, terminaron perjudicando la creación de trabajo. Y en este contexto espero que sirva para evitar un mal mayor, que es que muchas personas que, bueno, ahora van a tener un ingreso menor, bueno, que esas personas al menos tengan ese ingreso menor y no pasen al desempleo ya directamente, que sería la situación socialmente menos deseable. ¿Cuál es el porcentaje de trabajadores donde, digamos, la fuente de trabajo es completa, ¿cómo se podría decir? Es robusta, es una fuente estable de empleo. Esa sería la denominación que ustedes mismos utilizan. No solo debería mantenerse, sino crecer. Ya. Esto es lo que ustedes recomiendan, ¿no? En el curso del análisis de esto. ¿Qué le parece este punto? Ya. Justamente, Gonzalo, estábamos hablando de que menos de la mitad de la fuerza laboral, y estamos hablando de un 47%, tiene una fuente de empleo adecuado, estable, con compromisos de cumplir toda la normativa vigente. Y este es un porcentaje realmente bajo. Si se considera que cada año pensemos que nuestro hijo, nuestro sobrino, el hijo de la vecina sale de la universidad, ¿y qué va a hacer? A buscar trabajo. Cada año hay un incremento de la fuerza. Demanda. Exacto. Incremento de la fuerza laboral, y va a demandar una fuente de empleo. Este momento está como 50 a favor, digo yo,
50 puntos clavados, digamos, de desocupación o semiocupación. Es decir, no tiene los méritos de un trabajo formalizado. En suma es así. Menos del 47% de la fuerza laboral tiene un trabajo estable, adecuado y conforme a la ley. Y 53 de cada 100 ecuatorianos están o en el desempleo o en actividades, que llamémosle así, inadecuadas. ¿Y eso puede crecer, María Belén, por la tendencia? A ver, a mí me gustaría topar un punto que me parece fundamental y que debe mencionarse en este momento, y es el tema de la incertidumbre normativa. Hablamos de un estudio que hizo la Cámara de Industrias a fines del año 2015, donde más o menos esboza, a partir de unas encuestas con unas 122 empresas de 36 sectores muy variados como cerámica, agropecuario, café, alimentos, bebidas, automotriz. Estamos abarcando hasta comunicación, entonces es un espectro bien amplio, vamos a decir. En este universo de encuestados que representan unas ventas totales por 10.000 millones de dólares y generan unos 30.000 puestos de empleo, digamos que es un buen universo. Esta fotografía de este estudio nos dice que al momento de la encuesta, el 65% de empresas estaban en situación regular o mala. El 34% estaban en situación regular o buena. ¿Y cuáles eran las perspectivas que ellos tenían al cierre de este año? Ellos pensaban que para el 2016 iban a reducir en empleados el 45% de ellas. Es decir, casi la mitad, y ya veían el escenario de este 2016 que ahora estamos viviendo y decían, vamos a tener que votar gente. Y cuando se les dice, bueno, realmente, ¿por qué se sienten así? ¿Por qué está su condición, digamos, francamente mala o deteriorada? El primer punto que ellos decían es, la pregunta concreta quiero ser exacta porque estoy citando el documento. ¿Cuál es el aspecto que hizo que usted cambie la decisión de inversión prevista para este año? Esa fue la pregunta. El 34% dijo por la situación política del país y el 28% dijo por la incertidumbre normativa. Ahí es cuando, cruzando el dato con el comité empresarial, ellos hacen su propio estudio y ellos dicen que en un año se emitieron 1.544 normas, sin considerar reglamentos y normas técnicas de calidad. Eso quiere decir que la empresa ni bien se está enterando de una normativa y ya le sale otra. ¿Cómo llega la reforma? Con unos puntos muy claros. Aquel que hablaba de la reducción de las horas y la consecuente reducción del ingreso y el tema del seguro de desempleo. Y ahora llegan otros acápites que me parece que nos han hecho perder de vista cuál era el trasfondo y cuál era el objetivo. Crear fuentes de trabajo era el uno. Mantener las fuentes de trabajo, que no se deteriore el trabajo ya existente. Otro. Yo no sé hasta qué punto, y yo soy mujer y he vivido el tema de maternidad y enfermedad en el trabajo, he vivido en carne propia la situación, puedo decir, pero yo me temo que eso no contribuya a la meta final. Y sí me cuestiono qué pasó. Más bien es un desbarajuste este momento. Sí, más bien puede inducir, creo yo, a que los empleados que tienen un candidato varón de 25 años y una candidata mujer de 25 años para el mismo puesto, opten por el varón pensando en que la mujer por ahí se toma la licencia de maternidad de 9 meses. Son el tipo de normativas que pueden tener buena intención de parte del gobierno, pero que no piensan detenidamente en las consecuencias que eso trae sobre la generación de fuentes de empleo. Y María Belén mencionaba el tema de la incertidumbre. Ahora los empresarios están con la espada encima de la cabeza del timbre cambiario, que uno, ¿cómo le puede pedir, por ejemplo, a un importador que contrate personal cuando no sabe si el momento de la instauración del famoso timbre cambiario va a poder seguir importando todo lo que necesita para mantener su actividad funcionando? Entonces, el tema de la incertidumbre jurídica es algo que se ha venido reclamando este gobierno desde el inicio de su gestión y que lamentablemente ha hecho oídos sordos y ha continuado emitiendo normativas que finalmente generan un ambiente de incertidumbre y de un ambiente poco favorable para la inversión. Es un ejemplo presentado por el IES. Una persona con un sueldo de $665 recibiría por seguro de desempleo un total de $1,988 en 5 pagos de 466, 433 el segundo, 400 el tercero,
$366 el cuarto y $333 el último, el quinto. En el mismo caso, por cesantía en el esquema actual, esa persona recibiría $80. ¿Cuáles, en la creación del seguro de desempleo, cuáles anotan ustedes como desventajas y como interrogantes? María Belén. Bueno, en el debate que nosotros estuvimos cubriendo en la comisión, cuando acudían los diversos representantes de los sectores de la oficialidad que lo están proponiendo, es más, acudió el titular del IES, Richard Espinosa, se presentaron unas diapositivas, vale decir, con estos modelos, y el titular del IES usó reiterativamente la palabra el modelo, la corrida modélica nos permite. Y sí hubo una discusión con los asambleístas porque especialmente Cristina Reyes le preguntó, muéstrenos el estudio actuarial. Eso. O sea, más allá de que el modelo y la corrida, porque claro, eso suena bien técnico y especial. ¿Con qué base está usted haciendo esto? Precisamente, porque una pequeña sospecha nos hace pensar que 2 es menos que 3. Que si ahora es un porcentaje del 3% el que se destina a cesantía y ahora ese 2 se mantiene en la cuenta individual del afiliado y ese 1% se va al fondo del seguro, sí nos hace sospechar que vamos a tener menos cesantía. Son preguntas que se nos vienen como comunes, afiliados, que creo que lo somos los 3. Es una pregunta de cajón, por lo cual hubiera sido muy pertinente acceder, pero nos hizo saber a los presentes, no es que yo era la única de prensa ahí, había otros colegas periodistas, pero a mí me sorprendió saber que hay unas cláusulas de confidencialidad sobre los estudios actuariales del IES, y eso lo mencionó el titular de esa institución ahí, Richard, para establecer que no se puede conocer, pero que existe un gran sustento técnico. Eso es falso. Él mencionó que está las cláusulas de confidencialidad. Y el presidente González lo sabe, eso es falso. De cualquier manera, sí hay una duda de cuán técnico es el estudio, de si va a poner en riesgo la sustentabilidad de ese fondo. Sobre eso, muchas personas con muchos más insumos y más experiencia que yo, ya se han pronunciado, pero sí nos deja esta duda, sí nos hace pensar qué va a pasar ahora respecto de quienes estamos aportando. Este porcentaje hoy vigente es el 3%, usted me puede corregir, de los cuales 2 puntos porcentuales vienen de lo que yo como empleado estoy aportando, y el tercer componente, el tercer punto porcentual, viene del empleador. Entonces, sí nos queda dudas y a pesar de esta comparecencia con mucha graficación, insisto, modélica, no sabemos hasta qué punto está demostrado el carácter técnico. Bueno, y Gonzalo, eso es algo que ya que viene pasando con lo que se está haciendo con el IES desde hace algún tiempo. Usted recordará que con la ley de justicia laboral que mencionó María Belén al inicio de la entrevista, también se introdujo este cambio por el cual el gobierno o el Estado ya no está obligado a aportar con el 40% del fondo de las pensiones jubilares. Y se introdujo en la ley que esas pensiones van a estar garantizadas por el Estado. Y eso el gobierno toma como su argumento para decir que el IES va a estar en condiciones de seguir pagando las jubilaciones de acá en adelante. En realidad, sobre ese tema que es tanto o más grave que el de la cesantía, tampoco se presentó ningún estudio actuarial. Yo me acuerdo de haber escuchado a las autoridades del IES ofrecer los estudios actuariales y nunca se presentó ninguno. Entonces, estamos hablando de un manejo bastante alegre que se está haciendo del IES, y finalmente es plata de los afiliados, y que, por ejemplo, este año también hemos leído notas de prensa de finales de la semana pasada que piensan destinar cerca de 900 millones el BIES a comprar bonos del Estado. Entonces, todas estas medidas que viene tomando el gobierno con plata que no le pertenece, en realidad están poniendo en riesgo, o eso parecería porque no muestran los estudios actuariales. Lo van a agotar al IES convencional para fusionarle con los militares y el IES de la Policía Nacional. La intención final no la sé, pero es lo que parece una
probabilidad cada vez más segura es que en cierto número de años el IES ya no va a estar en capacidad de seguir pagando las jubilaciones como lo viene haciendo hasta ahora, por más que ahora tenga un exceso de liquidez, un excedente de liquidez. Y respecto al seguro de desempleo, además de lo que dijo María Belén, porque finalmente se está introduciendo un nuevo aporte solidario, porque uno está cediendo el 1% que le correspondería para su fondo de cesantía a un seguro de desempleo que nunca sabe si va a utilizar, y en realidad lo solidario debería ser voluntario y no por obligación, como está haciendo el gobierno. Y otro tema importante es el que usted mencionó, Gonzalo, de qué porcentaje de la población o cuántos ecuatorianos están cubiertos por la seguridad social. Son 2.600.000 que representan realmente la tercera parte de los 7 millones de personas que están en la fuerza laboral. Entonces, además de que se está reduciendo o afectando el fondo de cesantía de las personas que ya vienen aportando al IES, también hay que tomar en cuenta que es un seguro que va a cubrir a un porcentaje bastante limitado de los ecuatorianos que actualmente tienen alguna dificultad de trabajo. Es decir, las personas que tienen empleo inadecuado, ninguno o casi ninguno, por ahí algún profesional que aporta voluntariamente al IES, pero casi ninguno tiene cobertura de seguridad social. Entonces, se está introduciendo una medida que por un lado afecta al fondo de cesantía del cual esperamos ser beneficiarios cuando lo necesitemos, todos los aportantes, y que por otro lado cubre a un porcentaje muy limitado de la población económicamente activa. Ahora, el gobierno propone un subsidio riesgoso, dice. ¿Usted comparte esa opinión? Bueno, es una posibilidad, el doble filo, es una digamos. posibilidad, sí, que las empresas se vean tentadas de contratar personal joven, porque finalmente se están ahorrando el 11 y pico % que tiene que aportar cada empresa como el aporte del empleador a la seguridad social. El tema, sí, por un lado está lo que bien menciona Vistazo, que las empresas se vean tentadas de reemplazar personal de años mayores, de mayor edad, por personal más joven. Y el segundo tema es algo que yo ya mencioné, que el Estado se está comprometiendo, el gobierno se está comprometiendo a pagar ese aporte patronal, pero el Estado no viene cumpliendo con los pagos que tiene que hacer al IES. Entonces, se va a seguir inflando la deuda que el propio gobierno ya mantiene con el IES. Entonces, creo que en realidad habría un triple filo en esta propuesta, porque por un lado está la posibilidad de que se desplace al personal de mayor edad por personal joven, del cual no se tendría que pagar el aporte patronal, y por otro lado, que este aporte que el Estado se está comprometiendo a hacer no sea pagado a tiempo y por lo tanto el IES se siga desfinanciando. ¿Cuál es la tasa de desempleo juvenil que Justamente ustedes han registrado? Estábamos revisando esas cifras a partir de un estudio del Comité Empresarial. Ellos hicieron esta modelación, vamos a usar otra vez esta palabra. En diciembre de 2014 había 112.276 personas de 18 a 24 años en el desempleo. En diciembre de 2015, este total de desempleados sube casi 30.000 personas, sube 28.888 y es más, llega a 141.164 personas. Ahora, ellos corrieron precisamente un ejercicio, hicieron por acá y lo presentaron también en el legislativo. Pensemos hipotéticamente en una microempresa con 10 trabajadores. Reclutan 2 colaboradores con esta modalidad planteada por el gobierno. Estos 2 nuevos colaboradores están ganando hipotéticamente $400 cada uno. Sabemos que por lo que está ofreciendo el Estado va a cubrir el aporte patronal. Esto lo sitúan en $1.070. Según este ejercicio que ha hecho el comité para saber si es que es conveniente o no, al terminar la relación con los 2 jóvenes trabajadores deben invertir $2.600. Según estos datos, el costo de terminar la relación laboral es 2.4 veces mayor que el incentivo de haberla creado. Entonces, lo que conocemos, y Vistazo ha comprobado aquello, es que de los 357.000 desempleados que existen en el Ecuador, con el carácter de desempleados oficiales, 357.000 desempleados oficiales, 140.000, es decir, el 40%, son jóvenes de 18 a 24 años. Tal vez ahí radique el desespero del señor presidente Correa. Sí, ¿Usted qué opina, José? Sí, y el desempleo juvenil es un tema bastante sensible porque finalmente, si es que eso se mantiene durante mucho tiempo, estamos hablando de una generación que ya queda en desventaja incluso frente a las que le siguen, porque
probablemente es más atractivo para una empresa contratar a una persona que recién está buscando un trabajo que para una persona que lleva muchos años buscando trabajo, y uno dice, bueno, ¿por qué no ha conseguido hasta ahora? Y la falta de experiencia es algo determinante en el mercado laboral. Entonces, uno puede entender la buena intención del gobierno. El tema es que todo lo que estamos viviendo en la actualidad se debe, creo yo, principalmente a dos cosas. La primera es la incertidumbre que ya mencionó María Belén, que los empresarios han venido denunciando y reclamando que se ponga fin para poder invertir como el país lo necesita, como la actividad lo necesita. Y la segunda es la dependencia que ha generado la economía ecuatoriana hacia el gasto público. Porque si uno toma en cuenta las estadísticas del Banco Central, hasta el año 2014 el 44% de la economía estaba dada por el gasto público, que es un porcentaje casi 2 veces mayor que los que se tenía al principio de la dolarización. ¿Y por qué esto está generando la situación actual? Porque con la caída de los ingresos petroleros y tributarios, el gobierno se está viendo en la obligación de recortar el gasto o de atrasarse con los proveedores. Y esto es una de las principales razones que explican el aumento del desempleo y del empleo inadecuado en los últimos meses. Y todo esto es consecuencia de lo que decía antes, de la dependencia que muchos sectores generaron hacia el gasto del sector público. Lo mismo se puede decir en la construcción. María Belén citaba que uno de los sectores más afectados por el desempleo, la pérdida de empleos adecuados en los últimos meses de la construcción, y eso es evidente porque la construcción generó una dependencia enorme, principalmente hacia el gasto en infraestructura, en carreteras, en hospitales, hidroeléctricas y demás, que si es que no hubiera sido tan elevada y hubiera la construcción dependido más de la iniciativa privada, seguramente hubiéramos sentido igual un shock porque... A través de concesiones o de cualquier metodología. Sí, exacto, a través sobre todo de concesiones. Seguramente la economía ecuatoriana no se hubiera visto liberada de un shock porque una economía tan dependiente del precio del petróleo... Se habrían guardado recursos. Pero el impacto no habría sido tan significativo como el que estamos viviendo ahora si es que no se hubiera dado esta dependencia hacia el gasto público. Entonces, si bien el gobierno ahora muestra buenas intenciones para generar fuentes de trabajo en el sector juvenil o para evitar despidos en las empresas, bueno, yo creo que todo lo que estamos viviendo o gran parte de lo que estamos viviendo se debe a medidas previas que tomó el gobierno, principalmente desplazar al sector privado de su rol de motor de la economía y reemplazarlo por el sector público. Nosotros a fines del año pasado hicimos un intento de ejercicio periodístico para identificar este universo de jóvenes que pretenden acceder a la universidad. Se quedaron. Y la verdad es que es muy complicado llegar a una cuantificación. Hemos visto que se manejan unas cifras que realmente son, al parecer, arbitrarias de uno y de otro lado, de cuánta gente realmente se queda sin entrar a un cupo universitario. Nosotros publicamos en el último trimestre del año pasado un reportaje y con las pocas cifras que pudimos acceder, sabemos que en septiembre hubo una convocatoria a las que entonces se llamaron pruebas ENES y era, si no me equivoco, un universo de más de 170,000 personas que accedían a dar la prueba y había en cupos disponibles con datos a julio del año pasado en universidades públicas era una cifra menor. Sabemos, sin embargo, que esta cifra es engañosa, la del grupo, el universo que se presenta a rendir la prueba ENES. Hoy está incorporada con la prueba Ser Bachiller, cambió la modalidad de la prueba. Pero sí entendíamos que hay un numeroso grupo que rinde por segunda o hasta por tercera ocasión la prueba. ¿Por qué? Porque en mi primera, digamos, si yo soy, hipotéticamente yo soy la persona, yo di la prueba y me salió de las opciones, no mi primera opción, sino me pusieron en la segunda o tercera, y yo quiero medicina y me insisten que me vaya a veterinaria, yo me presento a la segunda vez a la prueba. Entonces, es bien difícil establecer, sin embargo, creemos que hay un grupo importante de padres de familia, de hogares que han hecho unos sacrificios enormes para que el hijo o la hija entre a unas universidades privadas, por cuanto se presentaron ya estos casos que le estoy mencionando, difíciles de cuantificar cuántos se quedaron sin el cupo en la universidad pública, pero entendemos que es un problema social. Preguntándole, ¿propone un subsidio riesgoso el gobierno, abaratar la mano de obra joven que puede desplazar a trabajadores de mayor edad y las plazas podrían durar solo mientras el Estado inyecte capital?
Además de lo que manifestábamos de la visión temporal con el que pueden ingresar a una empresa determinados chicos que piensan estudiar o trabajar o mejorar su nivel de ocupación. Entonces, Sí, ese también es un conflicto, ¿no? El tema crítico es que se mencionaba en los dos reportajes, no se pueden crear por decreto, por norma o porque salió una ley, plazas de empleo. Lo que determina la creación de fuentes de trabajo es, y corríjame economista si estoy mal, pero es que las empresas decidan producir más porque ven condiciones para vender su producción. Exacto. Es decir, es una situación fuera de la normativa, más allá que la normativa sea un incentivo coyuntural, transitorio, pero lo que determina en última instancia que haya la creación de una fuente de trabajo es que la empresa produzca más y que la empresa o exporte o diversifique su línea de producción y eso genere la demanda de una mano de obra inclusive especializada. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Sí, sobre todo que la empresa sienta que tiene la seguridad de que las reglas del juego se van a mantener estables, más allá de la situación económica del país, porque finalmente la situación grave que estamos viviendo en la actualidad, en algunos meses o un par de años tal vez ya estemos en una situación mucho mejor, pero lo que frena la creación de fuentes de trabajo es que una empresa no sepa si es que de acá a 2 años va a tener que seguir manteniendo a sus empleados con las mismas condiciones o si le van a imponer cada vez más reparos al momento de despedir. Finalmente, cuando aumentan el costo de despido de una persona, están incrementando el costo de contratación para la empresa y por eso lo hacen pensar 2 veces antes de contratar a una sola persona. Yo quisiera remitirme a unas cifras de la encuesta que mencionaba en el universo de 122 empresas encuestadas de diversos sectores que entre ellos representan 30,000 puestos de trabajo. Este estudio, yo le había comentado, es de fines del 2015. En el año 2015, este grupo de empresas que estoy mencionando, el 73% redujo la inversión prevista en el 2015. El 23% mantuvo la inversión prevista en el año y solo el 4% incrementó la inversión. Entonces, esto va de la mano con la actividad contratadora, digamos, con la actividad que implica la generación de fuentes de trabajo.